busquen en sus Biblias Marcos capítulo 11. Como les dije la semana pasada, vamos a estar mirando los evangelios. Esta serie son los 7 días antes de la crucifixión. Tenemos 7 semanas antes de la Semana Mayor, la Semana Santa. Y lo que vamos a hacer es mirar qué pasó cada día. El domingo pasado vimos el Domingo de Ramos y el sermón está allí disponible en YouTube para los que quieran verlo. Hoy vamos a ver lo que pasó el lunes de esa última semana del ministerio terrenal, la última semana de la vida de Jesús antes de morir. Así que yo creo que es interesantísimo lo que podemos encontrar aquí, de mucho provecho, porque sin duda alguna Él empleó el tiempo de manera muy estratégica en aquellas cosas que eran necesarias e importantes. Y hoy cuando nosotros leemos, si ustedes ven en Marcos capítulo 11, el versículo 12 comienza el día y dice lo que pasó. Dice el versículo 12: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Permítame tratar eso el domingo que viene, porque es al otro día cuando sucede algo relacionado con esta maldición a la higuera que quisiera conectar. Hoy nos vamos a concentrar a partir del versículo 15, cuando Jesús despeja el templo. Ahora leo entonces desde el versículo 15 hasta el 17. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Vamos a orar. Oh Señor, esto es tan serio, tan actual y necesario para nosotros entender todas las implicaciones de esto. El tiempo es corto y hay mucho que hablar, pero ayuda a tu siervo a hablar bien en su necesidad y su insuficiencia, en su gran debilidad. Ven, Señor, y perfecciona tu poder por amor a los que tú has traído aquí, que salgan de aquí realmente tocados por ti, comprometidos a mantener limpio el templo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántas veces en las Escrituras se nos dice que Jesús entró al templo en Jerusalén? Y es interesante que se menciona 7 veces. Eso no quiere decir que Él solamente en toda su vida fue 7 veces a la iglesia, porque esa era la iglesia de entonces. Sino que estas son las ocasiones en que la Escritura nos señala esa entrada por algo muy especial. En Mateo hay una mención de Jesús entrando en Jerusalén, la que vimos la semana pasada. En Marcos solo hay una mención de Jesús entrando en Jerusalén, capítulo 11, también la entrada triunfal. En Lucas hay 4 menciones de Jesús entrando en Jerusalén. Presentación en el templo, recuerdan cuando era pequeñito, luego cuando tenía 12 años otra vez estaba allí, y también cuando estaba en el contexto de la tentación, estaba en el templo, el diablo allí lo tentó. Pero también en Juan encontramos 4 menciones. Por lo tanto, si ponemos todo esto en perspectiva, Él entró unas 7 veces, así en sentido general, a Jerusalén y asociamos al templo. Ahora bien, cuando nosotros miramos las Escrituras, vemos la limpieza del templo en 2 menciones. Juan la menciona al principio. Saben que los evangelios se llaman sinópticos. Yo sé que, como me decía un hermano, es una palabra de domingo, pero como es domingo, la puedo usar. De domingo, ok. Sinópticos significa que se pueden poner al lado y usted ve cómo los relatos se van comparando. De los 4 evangelios que presentan la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el primero que se escribió fue Marcos, el que estamos viendo. Y se entiende que Mateo, Lucas y Juan tomaron información del de Marcos para añadir otras cosas. Ahora, ¿por qué está Mateo primero? Porque Mateo lo presenta como rey, el Mesías esperado, y lo ponen de primero para conectarlo con el Antiguo Testamento. Marcos lo presenta como el siervo sufrido de Dios. Lucas presenta su humanidad y Juan presenta su divinidad. Ahora miren, Juan presenta una entrada al templo en el capítulo 2 al inicio del ministerio.
Y algunos dicen, bueno, esto parece como contradictorio. ¿Fue al inicio o fue al final de la última semana? Mire, fue 2 veces que entró e hizo lo mismo. Hay distintas cosas que pasaron en el primero y en el segundo. No voy ahora a tratarlo, pero entiendan esto. El hecho de que él entrara al principio del ministerio y luego al final del ministerio y en ambos casos limpiara, eso nos debe hacer entender que el templo debe ser limpiado más de una vez. Y eso tiene tanto sentido, porque lo que él está haciendo definitivamente no es dándonos un ejemplo a nosotros para que vayamos a una iglesia con un látigo a sacar a la gente que no nos cae bien. No, aquí hay una enseñanza muchísimo más trascendental. Veamos entonces aquí 3 cosas. Primero, una entrada. Él entró al templo, lo que eso implicaba. Luego, un enfrentamiento que él tuvo en el templo. Y finalmente, hay una explicación de lo que él hizo. Vamos a mirar la entrada. Miren Marcos 11, del 15 al 17. Dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo. El templo en la Biblia básicamente es presentado de varias maneras. El templo de Jerusalén fue destruido tiempo después, pero saben ustedes que ese templo de Jerusalén, el edificio, David lo quería edificar para Dios. Y le pidió a Dios eso. Y este hombre cargado le pidió a Dios que le concediera edificar un templo. Y Dios le dijo que no. Dios le dijo, tú has derramado demasiado sangre, un descendiente tuyo lo hará. Y efectivamente, fue Salomón, el hijo de David, quien edificó el templo de Dios. Fue un edificio impresionante para su época, al grado tal que las obras de Salomón eran conocidas. Mire, si usted ve el mapa de Asia, usted ve allí Jerusalén, la franja de Gaza, y ve que sigue hacia abajo, allí está África. Bueno, pues en África, allá abajo, era famoso Salomón, y no había Twitter, no había internet, Facebook, nada de eso. Pero allá abajo se enteraron de ese hombre. Y allá, desde allá vino la conocida reina de Saba. Ella fue allá a ver la riqueza de Salomón. De paso, oigan bien, dicen que ella y Salomón se acercaron tanto y tanto que ella regresó embarazada. Ay, sí. Es triste la historia de Salomón, pero hoy no vamos a hablar de Salomón. La cosa es que de ahí se cree, de esa descendencia, que vino el eunuco. ¿Recuerdan cuando ese hombre subió allá, que Felipe lo encontró en el desierto, que venían a adorar? Y de hecho, ¿ustedes han oído hablar de judíos que hay en África? Se cree que vienen de ahí. Pero eso ya ustedes saben que eso es un decir, no se queden ahí. Vamos a seguir hablando del templo porque yo sé que a ustedes no les gusta el chisme. Simplemente ustedes se enteraron y, oh, qué interesante, un dato histórico. Bien, ahora miren, ese templo que edificó Salomón fue destruido completamente. Y luego, para los días del Señor Jesús, se volvió a reedificar. Y el templo tenía un lugar santísimo donde solo entraban los sacerdotes. Pero había también otro lugar en el templo donde podían entrar los judíos. Y afuera del templo había otro espacio que era el área de los gentiles y también mujeres. En esa área de los gentiles fue donde Jesús una vez vio que estaban echando las ofrendas. Y vino la viuda y echó, ¿recuerdan? Realmente en ese lugar Jesús estaba, y ahí en un momento él estaba ahí, y fue en ese contexto que los discípulos dijeron, Señor, mira qué hermoso este templo, realmente es maravilloso, y quién podrá, fascinante, porque si ustedes ven las gráficas se van a dar cuenta de que aún hoy era un edificio extraordinario, majestuoso, pero ese templo después también fue destruido. Ahora, esa es una forma de ver el templo en las Escrituras. Y fue ahí donde Jesús físicamente entró. Pero el templo es visto de otras maneras. Recuerdan que en esa ocasión Jesús le dijo a los discípulos, destruyan este templo y verán que en 3 días lo reedificaré. ¿Recuerdan eso? Eso lo usaron para acusarlo. Pero él no se refería a ese templo. Él se refería a su cuerpo, a su persona, que en 3 días él pudo levantarse entre los muertos. Esa es una segunda manera de ver el templo. Ese templo que es Jesús no necesita ser limpiado porque Él es santo, precioso y puro. Por lo tanto, no aplicaría tanto aquí. Pero también en las Escrituras encontramos que la iglesia, la reunión de la iglesia local, esto también es tratado como el templo de Dios porque Él está ahí presente.
Pero finalmente en la Biblia también Pablo trata el templo como nuestro cuerpo. Y dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y cada uno que ha venido a Jesucristo, que ha creído en Jesucristo, escúcheme bien, al momento en que creyó, el Espíritu de Dios vino a morar en él y con él. Por eso nunca estamos solos, sino Dios está con nosotros. Y para mí eso es maravilloso. Lo comprendo. Pregúnteme si lo comprendo. No lo comprendo. Cómo el Dios infinito puede estar en cada uno. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Y además de eso, yo conozco la obra de ese Espíritu en mi corazón, hablándome, guiándome, perdonándome, sosteniéndome. Es real. Y además, algo que me fascina de la presencia del Espíritu Santo, ¿saben cuál es? Que todos los verdaderos hijos de Dios tienen el Espíritu y se parecen. No físicamente, por supuesto, porque algunos tienen algunas virtudes que otros no tenemos. Pero en el trato, en la forma de hablar, en la forma de actuar, todos los verdaderos hijos de Dios se parecen, aunque no hablen el mismo idioma. De manera que cuando Jesús limpia aquí el templo, cuando pensamos en el templo, entró al templo, sabemos que fue un acto físico, pero lo podemos conectar, oiga bien, con la iglesia, porque aquí Él viene y se hace presente, pero también con nuestra vida, su vida, donde Él entra cuando usted se convierte. Él entró al templo y dice la palabra de Dios que Él viene y hace morada con nosotros. Dice Pablo, ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19. Él está aquí y por eso esto se aplica a el verdadero cristiano. En segundo lugar, un enfrentamiento. Jesús entró al templo y mire cómo dice la Biblia. Entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. En primer lugar, me llama tanto la atención de que el Señor Jesucristo no le hizo nada a ningún animal. ¿Se dieron cuenta? Voy a leerlo otra vez. Entró en el templo, comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. O sea, la gente que estaba haciendo un negocio ahí. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Las sillas de ellos y las mesas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. En otras palabras, dice otro de los evangelios que Él se hizo un látigo y comenzó a actuar. Mire, lo primero que me llama la atención aquí es que en su humanidad Jesús era un hombre valiente. ¿Usted sabe lo que es entrar en ese lugar? ¿Qué era ese lugar? En primer lugar, era un centro de negocio. Era un centro de negocio. Hay una iglesia donde una de mis hijas fue, Vicky, en México, y ella me dice que le sorprendió tanto entrar allí a esa iglesia católico-romana. Es la verdad, ¿ok? No es que yo esté hablando mal de nadie. Y dentro habían tiendas vendiendo cosas. Y es impresionante cómo hay noticias ahí que dice que estas personas se quejaron incluso, tuvieron que llegar a poner especiales dentro de allí porque no se estaba vendiendo. Eso existe al día de hoy. No existe aquí, pero existe en otros lugares. Él comenzó a echar a la gente que estaba comprando, a la gente que estaba vendiendo animales. Volcó las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Sillas de los que vendían palomas y prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Déjeme explicar lo que está pasando. Para ese tiempo, cuando esto ocurrió, era la Pascua y venían muchos judíos de diversos lugares. Y esas personas que venían de lejos no podían traer animales para el sacrificio. Por lo tanto, ellos se lo ponían fácil y se lo vendían ahí en el templo. Usted no trajo el chivo, mire, le vendemos este. Este tiene esta sangre criado aquí, comió hierba de la buena. Todo eso le ponían ahí. Negociaban eso. Pero había otra cosa también interesante. El negocio estaba en que si algunos locales traían su chivito, vamos a decirlo así, a sacrificarlo, pero estaba medio endeble y decían, no, ese no califica, no. Aquí te vendemos uno más gordito. Entonces había que negociar como quiera. Y eso es lo que el Señor estaba allí condenando. Ahora, ¿qué pasa? Como esas personas venían de otro lugar, traían moneda que necesitaban cambiar, allí había también una mesa de cambio. Fíjense, ellos se lo ponían fácil a la gente, no había interés lucrativo. Claro que sí.
Pero además de eso, a todos los que estaban allí se lo prohibió. Y la idea es que a los que estaban cruzando los sacó. Ahí hay una señal interesante. Porque Jesús entró allí como dueño de esa casa. Él dijo, la casa de mi padre, mi templo. Yo no puedo ir a la casa suya, acuérdese eso y se lo voy a decir al final, a decirle lo que usted tiene que hacer ahí. Ahora, en mi casa, yo ando descalzo, con media, en chol, sin camisa, en mi casa. Entonces Jesús en su casa hace lo que Él quiere. Y efectivamente sacó a estas personas, tuvo un enfrentamiento con ellos. Dice Matthew Henry, Él no vino, como falsamente se le acusó, a destruir el templo, sino a purificarlo y refinarlo, y a reducir su iglesia a su rectitud primitiva. Esto lo hace quien tiene autoridad, como un hijo en su propia casa. La inmundicia de la hija de Sión es purgada, no por la fuerza ni por el poder, sino por el espíritu de juicio y el poder y el espíritu de quemar o que quema. ¿Saben qué? Aquí hay un buen estímulo para nosotros como iglesia. Tanto los líderes para mí como los que sirven. Mire, la casa de Dios tiene que estar limpia espiritualmente. Y yo espero que si usted aquí en algún momento ve algo sucio, y lo doy gracias a Dios porque eso pasa cada domingo allá afuera. Usted ve algo en el suelo, yo veo que los hermanos lo recogen. Veo que los hermanos limpian. Físicamente lo hacen. Y ahora tenemos un día de una limpieza más profunda. Amén. Pero si vemos también una contaminación espiritual, nosotros no podemos mirar para otro lado. Es nuestra responsabilidad actuar como nuestro Salvador y procurar que eso sea limpio. Porque la iglesia de Jesucristo es, óigame, lo único puro que hay sobre la faz de la tierra. Lo único purificado por la sangre del Cordero de Dios. Vi algo bueno, hablando del templo nuestro, que dice 3 pasos para una limpieza espiritual. Y quisiera que ustedes me permitan compartir estos 3 pasos. Que el Señor me ayude. ¿Qué hace usted cuando usted está limpiando su casa? Usted ha visto cuando usted dice, vamos a limpiar el garaje, los que tienen garaje, o vamos a limpiar aquí y allá. ¿Qué hace usted? Y me gustó, les repito, porque es un paralelo interesante. En primer lugar, usted dice, ¿qué hay aquí que debemos votar? ¿Es correcto? Hay personas que luchan para votar, ¿eh? Le da brega. En mi país, mire, guardan a veces un cántaro viejo. ¿Y por qué usted tiene eso? Por si acaso. Sí, por si acaso se va a usar, se va a necesitar. Un pote vacío, se ve bonito. Y te dice, no, pero eso coge mucho. Si usted tiene que un día... O sea, tenemos esa mente. Perfecto, perfecto. Hay cosas que usted tiene que votar. Y le voy a decir algo. Espiritualmente también. Hay cosas de su vida que usted dice, esto está mal. Lo hicieron mis padres, yo lo aprendí, ya yo tengo esa costumbre, pero si está mal yo tengo que sacarlo y pedirle a Dios que me ayude a cambiarlo porque está mal. Mire, no se rinda diciendo yo soy así, toda la vida he sido así, ya no voy a cambiar. Mentira del diablo. Podemos cambiar en Cristo porque Él dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por el poder de Dios siempre podemos cambiar. Y si no, pregúntenle al malhechor que colgaba de la cruz. Justo antes de morir cambió y se fue al cielo. Entonces usted puede cambiar. No se deje pensar, no, que yo soy así, y mi familia, y nosotros, y aquí, y yo he aprendido, y me criaron, y mis padres son los culpables. Olvídese de eso. Si Cristo está en usted, como decíamos, si el Espíritu está allí, digo algo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí, nosotros siempre podemos cambiar. Hay cosas que hay que votar. Pero además de eso, en una casa y en nuestra vida espiritual, usted puede decir cuando está limpiando, bueno, esto yo no lo voy a dar, pero yo no lo voy a votar, pero lo voy a regalar. ¿Usted ha visto que usted tiene cosas en su casa que a veces se le parecen a alguien? Hay ropa que usted la ve y dice, oye, esta se me parece a mi sobrina. No sé. O así mismo hay cosas en la casa que usted dice, yo la voy a regalar. Bien, en el orden espiritual, oiga ahora, es probable que Dios sin duda alguna le ha dado dones y bendiciones que usted tiene que aprender a compartir con otros. Usted realmente tiene, Dios le ha dado a usted la gracia para orar. Llame hermanos de la iglesia y comience a orar con ellos. Y sencillamente, ¿para qué lo llame? Para orar por ustedes. Y sigan esa dirección del Espíritu de Dios. Mire, yo no soy el buen ejemplo en todas las cosas, ¿eh?
No, al contrario, yo soy muy mal ejemplo en muchas cosas. Pero cuando venía para acá, el Señor en su bondad me trajo a la mente uno de los oficiales de policía que había aquí. Una joven, la han visto seguramente, afroamericana. Y cuando me trajo esa mujer en la mente, yo dije, yo debo orar por esa policía. Y cuando llegué, imaginen, surprise, ¿a quién encontré ahí abajo? A la policía. Entonces, hablando con otro que parece el jefe de ella, digo, bueno, ¿me atrevo o no me atrevo? Sí, me atreví. Entonces, aproveché y oré. Entonces, hay muchas cosas que Dios nos ha dado y que quizás podemos hacer por alguien. Y usted no sabe lo que esa persona está pasando. Usted no sabe cuando Dios pone a alguien en su mente para que lo llame, llámelo y bendígalo. Entonces, ¿cómo usted limpia su casa? No solamente sacando lo que no sirve, sino también dando de lo que Dios le ha dado. Y finalmente, cuando usted encuentra ciertas cosas, no las bota, no las da, sino me voy a quedar con ella, pero la voy a limpiar y la voy a mejorar. Entonces hay cosas de nuestra vida en Cristo también que nosotros podemos mejorar. Y a la hora de examinarnos espiritualmente, dije, yo debo crecer en esto, yo debo crecer en mi lectura de la Escritura. Si el Señor pone esto en mi corazón, quizás debo dejar de ver menos televisión, dejar de ver esto para poder leer más. Yo debo oír sermones, yo debo exponerme más, yo debo acercarme más a los hermanos de la iglesia. ¿Sabe que hay personas? Mire, le voy a decir algo. Gloria al nombre de Dios, gloria a Cristo. Esta congregación es una congregación donde reina el amor de Cristo. Eso es obvio. Yo los amo a ustedes como si lo hubiera conocido toda mi vida. Y nos amamos y nos acercamos y tenemos confianza. Este es un lugar donde cualquiera se equivoca y no va a ser aplastado ni fusilado, se lo digo yo. Ahora miren, yo me he encontrado personas, incluso aquí, que me dicen, no, yo fui, pero nadie me saludó y yo no encuentro, yo no veo. Y yo creo que la pregunta tiene que ser clara. Mira, ¿tú ves que esta gente se está besando y abrazando? Sí, y contigo no. No. ¿Dónde tú crees que está el problema? Porque así somos. Ellos, no, probablemente el problema está en tu corazón. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude a cultivar la gracia para poder acercarnos a otros. Y eso es parte de la limpieza espiritual. Aquí hubo de parte de nuestro Salvador una entrada al templo, un enfrentamiento, y ahí está nosotros enfrentándonos con nosotros mismos con la ayuda de Dios. Pero aquí hay una explicación, y esto es lo tercero que vamos a ver. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo, comenzó a echar los que compraban y vendían animales para los sacrificios, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Piensen por un momentico, yo me imagino la sorpresa de los discípulos, cómo ellos veían al Señor todo el tiempo tranquilos, cómo ellos veían al Señor enseñando, cómo ellos veían al Señor bendiciendo y sanando, y de repente este hombre entra al templo, imagínenselo, y comienza a virar mesa. Comienza a sacar la gente, comienza a actuar de una manera que nunca había actuado. Yo creo que ellos debieron quedarse impresionados. Hubo una vez que ellos quedaron impresionados seriamente. La Biblia dice que el Señor les dijo que fueran al otro lado y cuando iban por allí avanzando hubo una gran tormenta. Y de ellos despertaron al Señor y el Señor calmó la tormenta. Y ellos dijeron, ¿y qué hombre es este? Y Pedro, como siempre hablaba, dijo, Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Bueno, pues imagínense ahora, cuando ellos vieron al Señor actuar de esa manera, es como, no conocíamos a este hombre, ¿qué está pasando? Y les voy a decir lo que pasa realmente, es que hay momentos cuando hay que tomar decisiones que no le van a gustar a los demás, y en la iglesia eso pasa, hermanos. Nosotros tenemos que prepararnos. Hay decisiones que se van a tomar que no vamos a tener el favor de todo el mundo, pero realmente si entendemos en el nombre de Cristo que ese es el camino que debemos ir, ahí vamos. Yo conocí una hermana que decía, uno no es medallita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces la iglesia no funciona así. Hay medidas y hay cosas que hay que hacer que personas no les va a gustar. Y yo lo he dicho y lo digo y lo seguiré diciendo. Mire, cuando usted llega a una iglesia, no llegue a querer hacer la iglesia como usted quiere. Porque miren cuál es el juego y la trampa del diablo. Estas personas salieron de la iglesia A porque lo que se hacía en la iglesia A no les gustaba. Entonces llegan a la iglesia B y le dicen a la iglesia B que no hagan las cosas así, sino que la hagan como A, de donde salieron disgustados. Oye, es un problema continuo. No, eso no es así. Yo recuerdo personas, como les he dicho, que se han ido a una iglesia porque se pintó de un color que no les gustaba.
¿Ustedes lo pueden creer eso? Una persona que tenía en un coro de adultos, tenía una niña, y ella dijo, quería, pastor, métamela ahí. Digo, no, pero que eso es de adultos. Se fue de la iglesia. Pues hermanos, miren, eso va a pasar. Y aquí el Señor Jesucristo tuvo que dar una explicación ante una medida porque lo ameritaba. Oiga ahora lo que él dijo. Las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Wow, para mí eso es fuerte. Le dijo ladrones a ellos. Una palabra dura. Dio una buena razón. Mi templo, mi casa. Como les decía al principio, la casa de Dios es de Dios y ahí se hace lo que Dios quiere. Una casa de oración, eso no significa que lo único que se hace ahí es orar. Como les dije al principio, él tenía 12 años y estaba haciendo preguntas en el templo y luego él enseñó en el templo. De manera que aquí cuando se habla de oración, lo que se está hablando es un tiempo de comunión con Dios. Lo que hizo al templo, templo. Lo que hace a él, templo. Lo que nos hace a nosotros, templo. Y lo que hace este lugar, templo. Oiga, no es el color, no es nada de la forma. Es la presencia santa de Dios en este lugar. Y es lo que está diciendo. Aquí debe estar la presencia santa de Dios. Y lo que se está haciendo no refleja la presencia santa de Dios. Esto es un desvío, una destrucción, una distorsión. Para todas las naciones. Y eso me encanta porque eso nos incluye a nosotros. Esto no es un sitio de la iglesia, el templo no es para solo los judíos, todas las naciones. Cuando él los expulsó, les estaba diciendo, aquí yo mando y las cosas no son como el hombre en su imaginación, en su deseo, en su interés personal lo quiere hacer. Hermanos, otra vez le digo, en la casa de Dios hay que hacer lo que Dios dice. Esta es su casa. Vamos a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, hay tal cosa por ahí, conectado con el video que vimos al inicio, que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Hermanos, yo quiero hablarles de eso, porque eso está más afuera de lo que usted se imagina. ¿Cuál es la enseñanza principal del Evangelio de la Prosperidad? Escúcheme. El Evangelio de la Prosperidad es un término genérico que engloba un grupo de ideas populares entre los predicadores carismáticos de la tradición evangélica, oigan ahora, que equiparan la fe cristiana con el éxito material, en particular financiero. En otras palabras, uno de ellos dice, somos reyes de reyes y tenemos que vivir como reyes, vestir como reyes, andar como reyes. Desgraciadamente, este evangelio de la prosperidad prospera, entre comillas, entre países muy pobres como Haití y África. Y una de las cosas que hacen es edificar el lucro personal. Hasta tienen aviones privados y visten de una manera extravagante, con casas, vehículos extravagantes, los líderes, a costa de las dádivas de la gente. Le hacen a las personas dar su primer cheque del año, porque esas son las primicias, entero. Hacen que las personas vendan propiedades y los donen a la iglesia. Miren, esto es muy serio. Y esto está ahí afuera, ¿eh? Yo no me estoy inventando nada de esto. Y el asunto es que es sutil y el engaño muchas veces viene disfrazado, como es el diablo, de cosas buenas. John Piper ha puesto 6 marcas del Evangelio de la Prosperidad. Se la voy a compartir rapidito. En primer lugar, hay una ausencia de una doctrina sólida del sufrimiento. En otras palabras, el Evangelio de la Prosperidad dice, nosotros no podemos estar enfermos. Y ellos desde sus púlpitos vienen sanando cáncer y vienen sanando muchas cosas, entre comillas, que Dios no sana. La gente se va a morir como quiera al final de esas cosas, porque no ha sido la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que entender que en la vida cristiana hay sufrimiento, pero la diferencia es que en medio del sufrimiento nuestro Dios está con nosotros y nos sostiene. Pero vamos a sufrir. El Evangelio de la Prosperidad no lo ve así. 2. No hay un llamamiento claro a la abnegación. En otras palabras, oigan parte de lo que ellos dicen. Lo que tú deseas, dilo, míralo y lo tendrás.
Visualízalo. No hay un punto de, como dice el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde entra eso de la prosperidad ahí? Yo les dije una vez, pero se lo repito. Esta era la esposa de un pastor. Y mi esposa, hablando con ella, porque es una mujer de buen gusto, como yo le he dicho, se equivocó una sola vez y yo me he aprovechado hasta el día de hoy. Pero oigan ahora, esta persona le dijo a ella, mi esposa le decía, oye, a mí me gusta el carro Volvo. Sí, buen gusto. Y esa persona le dijo, yo también. Mira el mío, ¿tú sabes lo que yo hice? Yo lo visualicé y Dios me lo dio. Eso es delicado porque esa misma mujer visualizó la sanidad de su esposo que tenía cáncer. Y unos meses después su esposo falleció de cáncer. Es engañador. Ellos no tienen en cuenta la abnegación para agradar a Dios y servir a otros. 3, hay una ausencia de una exposición seria de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿saben cuál es el énfasis de ellos? Pasajes de la Escritura que no tratan con ciertas cosas profundas. Cuidado y anhelemos ver las Escrituras expuestas expositivamente. 4, no hay lucha con las tensiones. En otras palabras, ¿cuál es la intención de ellos? Miren, enfatizar mensajes de estímulos donde no hay un confrontamiento con el pecado. En otras palabras, tú estás bien, tú vas a seguir bien y vas a terminar bien, tú vas a prosperar. Dentro de ti está ese ser, adelante, avanza. Y le voy a decir la verdad, ojalá prosperemos, ojalá estemos bien, pero yo no sé si mañana vamos a estar tan bien como hoy. Yo no sé lo que Dios va a traer sobre nosotros mañana en su soberanía. Un estilo de vida exorbitante. ¿Qué tienen los líderes de ese evangelio de prosperidad? Un estilo de vida exorbitante. Visten, gastan y viven de una manera exorbitante. Su casa y todo lo que tienen es algo exorbitante. No es cómodo y bonito, no, exorbitante, exagerado. Y finalmente el énfasis mucho está en yo, tú, y muy poco de Dios y su obra. Cuídense. Son predicadores famosos. Y sorprendentemente, muchas de sus iglesias son mega iglesias, son grandísimas. Ahora, esta enseñanza nos muestra algo más, y esto para mí es importante. Dios manda en su casa. Miren, aquí en la iglesia no se hace lo que yo digo ni lo que nadie. No, esta es la palabra de Dios la que dice lo que va a pasar aquí. ¿Sabe por qué los líderes de los días de Jesús estaban irritados y le odiaban? Porque realmente lo que él quería hacer entorpecía su deseo de hacer en la casa de Dios lo que a ellos les parecía. Miren, hermanos, aquí en la iglesia, usted se ha preguntado por qué cantamos. Usted se ha preguntado por qué leemos la Escritura, por qué oramos. ¿Ha notado algo que nosotros no hacemos aquí que otras iglesias hacen compulsivamente? ¿Lo han notado? Ustedes son evangélicos. Dígame a ver. Aquí no se recogen ofrendas. No se necesita, claro. ¿De dónde usted cree que se pague esta luz? Y esos asientos cómodos. Ya vimos una iglesia en Venezuela sin techo. Nosotros tenemos techo, tenemos mesa, tenemos de todo. ¿Cómo usted cree que esto se sostiene? Dígamelo. Con los diezmos y ofrendas nuestras. Pero usted sabe que aquí ese no ha sido un tema. Ahí hay una caja y Dios mueve el corazón. Y aquí no ha faltado el pan, ni va a faltar. Pero nos cuidamos de esto por el tiempo que estamos viviendo aquí. En la casa de Dios se hace la voluntad de Dios. Ahora es interesante que Dios es bueno y Él en su casa ofrece perdón a aquellos que han usado mal el templo. La Biblia tiene ejemplos. Él visitó a un hombre llamado Zaqueo. ¿Recuerdan? Y cuando él visitó a Zaqueo y estaba en su casa, Zaqueo se puso de pie y dijo: Señor, de todo lo que yo tengo, porque era cobrador de impuestos, ya ustedes saben,
doy la mitad a los pobres. Y si alguien es defraudado, se lo voy a devolver cuatruplicado. Imagínense la cantidad de dinero que él debía tener. Era billonario. Y el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque él, un ladrón arrepentido, y usaría bien lo que Dios le había dado. Quizás tú no has usado bien lo que Dios te ha dado. Arrepiéntete y el Señor perdona pecadores. ¿Recuerdan cuando él estaba colgado en la cruz? Había un malhechor que era ladrón. Usted sabe que la tradición dice el buen ladrón. ¿Qué ladrón es bueno? Pero es una forma de llamarlo. Era malísimo, lo estaban matando por malo, pero él lo perdonó y lo libró. Y hermanos, yo quiero tocar algo ahora muy sensible, que intencionalmente lo he dejado de último. Si ustedes ven lo que Jesús está haciendo aquí, Él está disgustado. Primero, disgustado con un árbol que no tenía fruto, pero luego en el templo porque lo usaron mal. Y como estaba disgustado, volteó a las mesas, sacó la gente. Escúcheme y pregúnteme, ¿cómo estaba Jesús? Disgustado. ¿Ustedes ven de lo que se disgustó Jesús? Esto tiene que ser para nosotros una alerta, porque vivimos disgustándonos por tonterías. Tonterías. Y es un medio que Satanás usa para hacer daño y traer división en el hogar. Una pareja que tiene 10 años casado, esta mujer cocinándole a ese hombre puntualmente a las 12:05, porque él no come a las 4 ni a las 6, a las 5. Un día él llega, óigame bien, y ella tiene un dolor y no encuentra su comida a las 2:05. Oye, ese hombre se ofende y tira patada y se vuelve karateca y rompe mesa. Oye, pero a nosotros nos disgustamos por tanta tontería. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Salimos desde aquí, el carro está muy caliente. Usted vive en la Florida, entonces se disgusta. Ay, qué calor tan grande, yo no entiendo este país. Señor, pero usted vive aquí. O sea, esa es la tendencia. Yo estoy usando cosas tontas, pero es otra vez, hermanos, evitemos disgustarnos por tantas tonterías. El profeta Jonás, porque no es que son nada más son los que no son cristianos. El profeta Jonás, Dios lo bendice, le da un árbol con una sombrita, porque ni siquiera un árbol frondoso. Dios se lo quita y se disgustó al grado que dijo: yo quisiera morirme porque le quitaron una sombrita. Hermanos, aprendamos a disgustarnos por cosas que realmente ameriten el disgusto y hagámoslo con moderación y dominio propio como nuestro Salvador. La historia cuenta de que era un juego entre los Orioles y Boston. Y en ese juego de béisbol comenzó un conflicto entre dos jugadores, el de tercera y otro que iba allí. Y de repente ese conflicto fue en la década de 1800. En ese conflicto esos dos jugadores vinieron a salir todos los demás jugadores, como hacen en el béisbol. Pero eso no es todo. El conflicto se extendió a los fanáticos y alguien le pegó fuego a las gradas, y ese día 107 edificios de la ciudad se quemaron. Dice la Biblia que el que comienza el pleito es como soltarle las aguas. Es como una chispa que enciende un gran fuego, la lengua. Mire, evangélico, hermano y hermana, aguante esa tendencia satánica a disgustarse por cualquier cosa. Aguántese. Dios sabe que Dios me prueba a mí antes de yo predicar. Y esta semana varias veces me encuentro disgustado. Digo, ¿pero de qué que tú estás disgustado? ¿De cualquier disparate? Y ahí tuve que entonar mi corazón. Y si yo, un hombre miserable, lo pude ver, usted también. Pídale a Dios que le ayude a ver cómo puede usar su vida como un templo limpio para Dios. Que el Señor en su bondad le ayude. Jesucristo puede hacerlo. Él puede limpiarlo, darle una vida nueva, hacerle una nueva criatura. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es que tú limpias. Qué bueno es que nuestra vida no tiene que ser una vida sucia por el pecado, una vida sucia porque somos egoístas y no compartimos, o una vida sucia inútil, sino que podemos tener una vida limpia por Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. Y gracias porque aún tu palabra nos enseña cosas que tenemos que cambiar. Ayúdanos a estar listos a limpiar. Límpianos, oh Dios. Lávanos de toda nuestra maldad. Renuévanos. En el nombre de Jesús. Amén.